Desde el comienzo del año 2024 hemos estado estudiando sobre el amor de Dios por su creación, sobre el amor de Dios sobre su pueblo Israel, sobre el amor de Dios sobre la iglesia y sobre el amor de Dios para con nosotros aquí en Redmond, Washington. Y vimos como la primera generación de israelitas que salieron de Egipto no pudieron entrar a la tierra prometida, a pesar de haber visto todos los milagros desde Egipto, a pesar de haber visto los milagros que sucedieron en el desierto. Esa generación nunca llegó a amar a Dios. Así que el Señor la borró y no le permitió entrar a Egipto. Y nos detuvimos en Deuteronomio 6, que es el Shema Israel, escucha Israel, donde Dios se dirige a la segunda generación, porque Él había puesto la esperanza en esta nueva generación. Aunque ellos no vieron lo que sucedió saliendo de Egipto, ellos no se acuerdan quizás de los grandes milagros que sucedieron al principio, porque nacieron en Egipto. Dios de alguna forma tenía las esperanzas puestas en esta generación, la segunda, para que lo llegaran a amar, no de vista, no de labios, sino de corazón. Y fue así que Dios les decretó el Shema Israel, que está en Deuteronomio 6, 4, 5, que dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. También vimos que la razón por la cual Él es el único que puede demandar amor, porque el amor no se demanda, pero Dios puede demandar amor porque Él nos amó primero. Al igual que nosotros, cuando tenemos hijos, nosotros los amamos desde que salieron del vientre y los comenzamos a cuidar y a dedicar a ellos sin preguntarles. Quizás a los 4 o 5 años se dan cuenta que lo hemos estado cuidando, pero no es un requisito que nos amen para hacerlo. Dios nos ama desde antes de la fundación del mundo. Primera Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por esta razón, al igual que la segunda generación de israelitas en el desierto, al lado del río, a punto de entrar a la tierra prometida, el Nuevo Testamento presenta a la iglesia como una segunda generación, un segundo pacto, que le vuelve a decir el desafío de ámame. Jesús lo confirmó: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. O sea, el Shema volvió a repetirse ahora, pero para la iglesia. Pero con una condición: que si me aman, no me lo digan de palabras, sino en Juan 14:15 el Señor nos aclara que si me amáis, demuéstrenlo obedeciendo, guardando mi mandamiento. Y después vimos el significado de amor, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. La semana pasada vimos que amar a Dios con todo el corazón significa que nuestros pensamientos y decisiones van en favor de Dios siempre. Amar con el alma, en el contexto que se dice, significa que nuestro motivo principal para vivir es Dios. No un carro, no el sueño americano, no la mujer, no el hombre, no los hijos, es Dios. Y amar con todas las fuerzas a Dios significa que todas nuestras actividades colocan como prioridad a Dios, o como centro a Dios, o como universo a Dios, como usted lo quiera ver. Entonces, en esta mañana quiero que veamos una forma práctica para demostrar que nosotros amamos a Dios. Por eso he titulado este mensaje: no se puede amar a Dios si no amamos lo que Él ama. O en la versión corta, amando lo que Dios ama. La meta de la iglesia de Cristo debería ser llegar a ser una copia lo más cercana posible al corazón revelado por Dios al hombre. Y ese corazón revelado por parte de Dios infinitamente existente es Jesucristo. Y esto involucra llegar a amar lo que Dios ama, pero también llegar a aborrecer lo que Dios aborrece. Recuerdo que una vez cuando era niño en la escuela dominical, yo era muy tremendo. Dije, voy a pillar a la maestra.
Le dije, maestra, ¿es verdad que la Biblia dice que nosotros debemos amar a todos, que no debemos odiar ni guardar rechazo? Me hizo, claro, Claudito, así es. Ah, entonces debemos también amar a los ángeles caídos. Y la maestra quedó como... Después el pastor se tomó el tiempo de aclarar y dijo algo que nunca voy a olvidar. Dijo, nosotros debemos amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Y creo que el contexto general de la palabra nos enseña que nosotros debemos siempre colocarnos del lado del Señor. No podemos amar lo que Dios odia, lo que Dios aborrece, lo que Dios rechaza, sino que siempre la guía es, vamos a amar lo que Dios ama y vamos a aborrecer y odiar lo que Dios aborrece y odia. Ahora algunos dicen, no sabía que Dios aborrece. Pues Dios aborrece el pecado, Dios aborrece la iniquidad, Dios odia el divorcio. Mire qué interesante, pero ya nos estamos yendo por otro lado. Entonces la pregunta sería, ¿nos hemos enfocado alguna vez en analizar lo que verdaderamente ama Dios? Porque de esta manera, si entendemos lo que Dios ama, sabríamos que debemos amar nosotros también. O intentaríamos replicarlo, al menos pasarnos toda la vida terrenal intentándolo. Y como primer punto, quiero colocar que Dios ama al mundo. Y cuando decimos Dios ama al mundo, debemos inmediatamente hacer una aclaración, una distinción. Porque la palabra mundo en la Biblia y en el Nuevo Testamento tiene más de un significado en la traducción que nosotros tenemos. Recuerden, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y nosotros tenemos una traducción que es la más antigua y la más tradicional, que es la Reina Valera. Y hay muchas traducciones tratando de sacar lo que dice el original. Entonces, de estas dos interpretaciones más clásicas, podemos ver de que mundo significa la creación. Por eso en Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, o sea, al ser humano que creó. Dios amó al ser humano. En ese momento se refiere a la raza humana en la cual sopló aliento de vida. Lo amó tanto al mundo. No es que amó el mundo en un contexto fuera del ser humano, sino dentro del contexto del ser humano que se pierde. Por eso sigue diciendo, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Ahí define qué tipo de mundo está hablando. Recuerden, nosotros tenemos una traducción. Pero también el concepto de mundo se da para los que viven fuera de la voluntad de Dios o una vida que no agrada a Dios. Por ejemplo, en 1 Juan 2 encontramos, no améis al mundo. Bueno, ¿en qué quedamos? Porque de tal manera amó Dios al mundo y después dice, no améis al mundo. Lo que pasa es que se refiere a otro mundo. Ni las cosas que están en el mundo, es decir, no a otro mundo, a lo que está practicándose en el mundo. En este caso está hablando de una vida sin temor a Dios. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahí nos dio una aclaración. ¿A qué se está refiriendo? Y el mundo pasa sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, si Dios ama al mundo, alguno se preguntará, ¿cómo la iglesia entonces debe amar al mundo? Y usted sabía que la frase Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, no se encuentra en la Biblia. No, sí, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Textualmente no está en la Biblia y en su contexto más cercano fue Gandhi. Fue que dijo algo similar, que dijo, Dios odia al pecado, no al pecador. Pero no es esa frase tan bíblica como usted piensa. La verdad bíblica es esta. Dios ama a la creación humana, porque la hizo a su imagen y semejanza. Por eso envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, pero él aborrece una vida pecaminosa. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. ¿Cuántos de los que están aquí dicen groserías? No le voy a pedir que levanten la mano. Ya vi una levantada, pero no era necesario. Bueno, eso simplemente es una muestra de algo que no le agrada a Dios.
porque vamos a ser juzgados por toda palabra ociosa o malintencionada que salió de nuestra boca. Pero eso realmente yo no lo veo como un gran problema, porque hasta yo cuando volví al Señor me costó tiempo dejar palabras feas. Pero con el Espíritu Santo que nos ministra a través de su palabra y su presencia, sí se puede. Salmo 5:5 dice: por lo tanto los orgullosos no pueden estar en tu presencia, porque aborreces a todo el que hace lo malo. ¿A poco Dios aborrece a las personas que hacen lo malo? Sí. Salmo 11:7 dice: pues el Señor es justo y ama la justicia. Los íntegros verán su rostro. Si los íntegros verán su rostro, ¿quiénes no verán su rostro? Los que no son íntegros. Entonces, si Dios ama al mundo, ¿cómo nosotros debemos amar al mundo? De la forma que Él lo hizo, presentando a su Hijo unigénito para que en Él crean. Entonces, ¿cómo es la forma en que la iglesia ama al mundo? Presentando a Jesucristo, hablando de Jesucristo, compartiendo de Jesucristo y mostrar lo que Él ha hecho en nuestra vida como un testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Entonces, amada iglesia, la forma en que Dios amó al mundo no fue una forma incondicional. ¿What? ¿Cómo, pastor? Yo pensé que Dios me amaba incondicionalmente. A través de Jesucristo nos ama incondicionalmente, pero sin Jesucristo hay perdición. Fíjese, en Juan 3 siempre leen 16, pero no leen el verso 17 y 18, que a mí me encanta porque aclara el asunto. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No fue la intención, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y después dice algo: el que en Él cree, condicional, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí alguno podría decir: ay, pastor, su mensaje hoy no me suena muy inclusivo. Y es que la palabra de Dios es exclusiva. La palabra de Dios deja a algunos afuera y otros adentro, igual como en el diluvio. Hay gente que se sube al arca por fe, creyendo de que se va a cumplir lo que Dios dijo, de que viene un diluvio, de que va a suceder algo que no se había visto, de que hay una segunda venida, de que tenemos que estar preparados para irnos con nuestro Señor, de que hay una segunda venida. Y ancho es el camino para la perdición y angosto el que lleva a la vida eterna. Entonces sí, el evangelio excluye a los que no creen. No excluye por el pecado, excluye por no apartarse del pecado, porque el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia, pero el que no lo confiesa y no se aparta se pierde. Ay, puedo practicar esto otro. Estudie la palabra y vea de qué nosotros debemos arrepentirnos. ¿Qué Dios considera que no es una vida justa, una vida santa? No le pregunte todo al pastor. Usted pregúntele al Espíritu Santo y a través de su palabra Él se va a ir revelando. Entonces Dios es inclusivo 100%. Incluye a todos, pero a través de Jesucristo. Y al mismo tiempo Dios es exclusivo. Excluye a todos los que no entran por la puerta angosta que es Jesucristo. Le guste o no le guste a las personas. Dios no puede amar a los que no le aman personalmente a Él, porque la salvación es personal, no es grupal. Dios ve lo que sentimos interiormente hasta lo más profundo. Y ahí viene incluso la parusía del arrebatamiento, donde la interpretación tradicional dice que uno será tomado, otro será dejado, donde da a entender que a lo mejor dos estarán durmiendo en la misma cama, pero quizás van juntos el domingo al servicio, quizás profesan de palabra la misma fe, pero en su corazón uno es incluido y el otro es excluido. Dos estarán moliendo en un molino, uno será incluido y otro será excluido. Nos preparamos para la segunda venida del Señor, pero sabiendo de que el único camino
Es a través de Jesucristo. ¿Y cómo se llega a entender esto? Proverbios 8:17 dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Yo sé que a la mayoría de la congregación le gusta cantar ese cántico. Temprano yo te buscaré, de madrugada. El problema es que nos levantamos como a las 12 del día, a las 2 de la tarde, y no a orar. Pero bueno, Dios ama al mundo a través de Jesucristo solamente. Esto quiere decir que entonces no hay amor hacia el pecador si es que no se arrepiente. Está la oferta de amor de salvación, pero no llega a concretarse el amor de Dios, sino llega a concretarse que el que no recibió a Jesucristo es condenado. ¿Y cómo puede ser esto? Veamos al apóstol Pablo desempacando esta verdad teológica en Romanos 3, versos 23 al 26 dice: por cuanto todos pecaron, todos es todos, sin excepción, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esa puerta tiene un nombre, esa puerta tiene una llave y se llama Jesús. Entonces Dios ama su creación, al ser humano sí lo ama, pero su amor se materializa solamente a través de Jesucristo. No se puede salvar nadie que ame la naturaleza. Dios no salva a las personas por cuidar el planeta. Dios no salva el alma de las personas por reciclar. Dios no salva el alma de las personas por las obras que ellos hacen. Si no es por obra para que nadie se gloríe, sino es solamente a través de la fe puesta en Jesucristo, que una vez que se activa en nosotros, comienza a verse de una forma diferente. Filipenses 2 aclara un poquito más este asunto. Versos 5 al 11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Parece que no hemos visto los que están debajo de la tierra, pero sí hay gente debajo de la tierra o creación. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿debemos amar lo que Dios ama? Sí. Y si Dios ama al mundo presentando a su Hijo Jesucristo como la única opción de salvación, ¿qué debemos hacer nosotros? Lo mismo. Nosotros, la iglesia, ama al mundo solamente presentando a su Hijo Jesucristo. No existe otra forma de amar al mundo. Usted puede regalarle un candy, puede regalarle un mes de renta, puede hacerle nada, y esa persona se va al infierno igual, eternamente, si no recibe el mensaje de las buenas nuevas de Cristo. Debemos amar al mundo presentando a Jesús. Debemos amar al mundo presentando nuestro testimonio como cristianos de verdad. Porque no se vale decir: voy a hablar de Jesús, pero mis acciones van a mostrar lo contrario. Los cristianos seguimos las enseñanzas de Jesús a través de su palabra y buscamos su dirección a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo que mostramos. Esa es la forma de mostrar a Jesucristo. Entonces, si Dios ama al mundo, entregando a su Hijo Jesucristo como único camino de redención, eso es exactamente lo que la iglesia debe hacer por el mundo para amarla. No se trata de darle ningún otro sucedáneo, ni de darle cualquier otra entretención. Si no se presenta a Cristo, no se ama al mundo.
Número 2, si queremos amar como Dios ama, y debemos amar lo que Dios ama a su iglesia. Ah, qué lógico, pastor. ¿Seguro? Otra forma de amar lo que Dios ama es amando. No digo que le caiga bien la iglesia, ni el pastor, ni los diáconos. Le digo que ame a la iglesia universal de Jesucristo, esté donde esté. Es increíble que nosotros mismos muchas veces no logramos entender cómo Jesucristo ama a su iglesia y cómo la trata, cómo la siente, cómo la vive. Hechos 9 nos narra cuando Saulo perseguía a la iglesia naciente, la iglesia del camino, la iglesia de los primeros cristianos, la iglesia primitiva. Y mire, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿y quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Difícil es pegarte en tu cabeza contra la pared, significa eso. Pero si yo persigo a la iglesia, no a ti. No, a mí me persigues. Explícame por qué. Amada iglesia Creekside, hemos entendido que Jesucristo nos mira a nosotros como suyos, pero como parte de Él. Este es un gran misterio, ya que hemos sido unidos a Cristo como iglesia en el misterio del matrimonio. Efesios 5, Pablo hablando a los Éfesos, le dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Jesucristo hace la iglesia de Él, y cuando le hacen algo a su esposa, Él va a dar la cara porque lo tocaron a Él como un buen esposo. Todos nosotros, si le hacen algo a nuestra esposa, sacamos pecho de gallito y nos colocamos al frente, ¿no? ¿Cuál es tu problema? Aparte de la cara, le decimos. Pues cuando Jesucristo le salió al encuentro a Saulo, le dijo: what's going on? ¿Qué te pasa conmigo? ¿Te metiste conmigo? Entonces, si Dios ama a la iglesia de esa manera, identificándola como el mismo, a mí me persigues, si persigue a ellos, a mí me persigue, entonces, ¿acaso hemos dejado de ser uno con Cristo como en un matrimonio? La iglesia y Cristo hemos llegado a ser uno con Él. Por eso escribe Juan en el capítulo 14: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice el Señor. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Significa los llevaré conmigo, pero también da a entender que la ve como algo personal. Él se toma a sí mismo. Cuando nosotros dañamos a la iglesia de Cristo, estamos dañando a Jesús. Cuando nosotros atacamos a la iglesia, estamos atacando a Jesús. Cuando nosotros hablamos mal de la iglesia, que de por sí no es perfecta, estamos hablando mal de Jesucristo mismo. Y no se sorprende si alguna vez le aparece Jesucristo de alguna forma revelado diciéndole: what's your problem? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa con mi iglesia? ¿Qué te pasa conmigo? A mí me estás atacando. Entonces, si queremos amar lo que Dios ama, debemos amar su iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de ella. ¿Y cómo se demuestra ese amor verdadero a la iglesia? O sea, a Cristo, porque iglesia equivale a Cristo. Trabajando por ella, proveyendo para ella, cuidando su testimonio con nuestras vidas.
¿A poco? Sí, usted con su testimonio honra a Cristo, porque van a identificarlo como iglesia verdadera. Ay, no sabía que a mí el Señor conoce todo lo que yo hago por y en contra de la iglesia. Oh, Dios sabe cuando usted se porta mal y ataca a los hermanos del cuerpo de Cristo. Dios está escuchando cuando hablamos mal de los hermanos. ¿A poco, pastor? Sí, pero si yo hablé bajito eso. Él sabe lo que hacemos. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que en su nombre ustedes han demostrado, sirviendo a los creyentes como lo siguen haciendo. Él ve todo lo que una persona hace dentro y fuera de la iglesia. Y tercero, ¿qué Dios ama? ¿Qué debemos amar? Porque si Dios lo ama, nosotros debemos amarlo también. Dios ama la evangelización. Si hay algo que olvidamos, es la pasión que tuvo Jesucristo para dar su vida. En ese sentido me encanta la película La Pasión de Jesús, que produjo Mel Gibson, porque a pesar de ser una película muy cruel, muestra la realidad, y quizás fue más que eso. La forma en que Jesucristo se apasionó por el ser humano y por darle una chance de ser redimido, lo llevó a sufrir de una manera que no tiene comparación. Hubiera sido más fácil que lo mataran de un balazo. No fue un balazo. Fue una muerte lenta, horrorosa. Por algo el profeta decía que fue molido por nuestros pecados. Su cuerpo fue molido, ningún hueso fue quebrado, pero tuvo que molerse su carne. Tuvieron que desgarrarle la espalda, tuvieron que desgarrarle la cabeza con la corona de espina. Tuvieron que hacerlo pedazos. Eso se llama pasión. ¿Y por qué hizo eso Jesús? Porque su pasión fue alcanzar al ser humano cumpliendo la voluntad del Padre. Ahora, ¿será que esa pasión terminó en la cruz? ¿O Jesús resucitó y dijo, me voy con toda mi pasión? Ahí ustedes vean cómo les va. Mateo 28, 19, 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amada iglesia, nosotros estamos en esta tierra no porque a Jesús se le olvidó llevarse a su iglesia. Amada iglesia, si estamos en la tierra, no fue porque Jesús necesitaba ir al cielo para comenzar la construcción de las moradas donde nos va a llevar. Tenía un proyecto que sacar adelante, ¿no? Si nosotros estamos en esta tierra, no es porque Jesús dijo, bueno, ya resucité, esto estuvo difícil, voy a tomarme unas pequeñas vacaciones antes que se vengan conmigo. Dios no está vacacionando. Nosotros estamos en la iglesia con un solo propósito que Dios instauró, y es la evangelización. Y mientras nosotros evangelizamos, o sea, entregamos las buenas nuevas del evangelio, Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por su iglesia. ¿Será que nosotros tenemos claro el propósito de la iglesia? Existimos con un solo propósito, que es evangelizar, llevar el mensaje de las buenas nuevas hasta el último rincón del planeta. Ay, yo no sabía que ese era el propósito de vida. Yo tenía otro propósito. Qué bueno que tiene propósito. Lo peor sería encontrar personas sin propósito. Qué bueno que su propósito de vida es ser un buen ingeniero, llegar a ser un doctor, llegar a ser un abogado, llegar a ser un músico profesional, llegar a ser una enfermera, llegar a ser un contador, hacer una carrera militar, llegar a convertirse en artista. Qué bueno que tiene ese propósito. Pero por sobre eso, si usted es cristiano, la razón por la cual Dios nos tiene aquí en la tierra todavía es para evangelizar y nada más. O sea, hablar de Cristo, que es la forma en que Dios ha amado al mundo. Hablar de Cristo, presentar a Cristo, y que nuestra vida como testimonio corrobore lo que decimos con nuestra boca.
Sea ingeniero, sea arquitecto, sea enfermera, sea abogado, sea músico, pero que su vida muestre que el propósito principal es Dios, es Cristo. Porque este no es su destino final. No podemos olvidar esta razón. Por eso se nos entregó el Evangelio, que significa buenas nuevas. Buenas nuevas. Y el Evangelio es una semilla. Jesús mismo lo explica. Nos olvidamos que nosotros somos semilleros, andamos tirando ahí semillas, semillas. Eso es el Evangelio. Pero no solamente acá, la semilla tiene que llevarse a todas partes antes de que mueran, porque está estipulado que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Por eso andamos tirando semillas. Usted es ingeniero, usted es abogado, usted es artista, usted es doctor, enfermero, lo que sea, en su trabajo tiene que estar tirando semillas. Y el Espíritu Santo se va a encargar del resto. Jesús explicó esta parábola en Lucas 8 que dice, esto es lo que quiere decir la parábola. La semilla, la palabra, las buenas nuevas del Evangelio representan el mensaje de Dios. Y la parte que cayó por el camino representa a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo y se lo quita del corazón para que no crean y se salven. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero no tienen suficiente raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba fallan. La semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan, pero poco a poco se dejan ahogar por las preocupaciones, 1, las riquezas, 2, los placeres de la vida, 3, de modo que no llegan a dar fruto. Pero la semilla que cayó en buena tierra son las personas que con corazón bueno y dispuesto escuchan y hacen caso del mensaje y permaneciendo firmes, dan una buena cosecha, dan frutos. Amada iglesia, nuestro deber es seguir esparciendo la semilla que produjo la resurrección de Cristo. Esa semilla es abundante, esa semilla no tiene límite hasta el día que nosotros partamos de esta tierra, o sea, nuestro corazón se detenga. La palabra evangelio, evangelizar significa entregar buenas noticias. ¿A cuántos les gusta entregar malas noticias? ¿Malas noticias? No. Mis hermanos, una de las cosas más difíciles para mí es que me den la noticia que ha fallecido alguien y yo tengo que ir a anunciársela a un familiar. Pero Dios es tan lindo que no nos entregó malas noticias, sino que nos entregó el evangelio, que significa buenas nuevas. Así que nosotros vamos alegres caminando por los montes, llevando estos pies preciosos que anuncian el mensaje de las buenas nuevas. Tenemos un mensaje agradable de esperanza, aún por sobre la pobreza, aún por sobre los tiempos difíciles, aún por tiempos en los cuales otros no quieren vivir. Hay iglesias que entregan y sirven a Cristo, que sirven a Cristo en un medio ambiente que nadie quisiera vivir. Jesucristo dejó algo muy claro sobre su segunda venida relacionado con la evangelización. Mateo 24:14 dice, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán. Y entonces vendrá el fin. ¿Cuántos dicen acá, ay, yo quiero que Cristo venga a buscarme, porque estoy lleno de deudas? Quiero que Cristo venga, que ya aparezca y se lleve a su iglesia. ¿Por qué? Porque me ando escapando de, ¿usted sabe de quién? No, si queremos que Cristo venga, evangelicemos, hablemos, echemos la red. ¿Y cuál es el problema? Que ni siquiera en su Facebook, Instagram, TikTok no quieren usar sus redes para predicar el evangelio. Yo les mando cada semana una foto, videos, se dedica tiempo, material, inversión, se hace lo más profesional posible y les digo, considere compartirlo en sus redes sociales.
sabe que si miro el porcentaje de personas que lo comparten es para llorar amargamente. Y yo digo, pero si no se acuerdan que Cristo le dijo, ven que te haré pescadores de hombres, a Pedro, ¿no? Y si usted y yo somos pescadores de hombres, ¿por qué no queremos usar nuestras redes? Ahí se los dejo. Entonces, quiero terminar con una frase que Jesús mismo dijo. Que muchas veces nosotros pensamos que esta frase fue solamente para los fariseos, o los saduceos, o los herodianos. Bueno, para alguien más, algún religioso. ¿Estamos de verdad gastando nuestra vida en amar a Dios con todo nuestro corazón? Mateo 22, 21 dice, Jesús le dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Estamos amando lo que Dios ama? Al mundo perdido, presentando a Jesús, que es la única forma de amar al mundo. Presentando a Jesús. ¿Estamos amando a la iglesia de Cristo o nosotros somos los que dañamos el cuerpo de Cristo? Mi hermano, si usted ha dañado a una iglesia y se cambió de iglesia, arrepiéntase. Arrepiéntase porque Dios es bueno y justo para perdonar nuestros pecados. Y cambie su manera de actuar. Pero no se arriesgue a que le vaya a aparecer Jesús en un hospital, en un accidente o en una desolación, en una depresión que no tiene razón ni para vivir. Y Jesús le diga, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? No, si la bronca es con los cristianos, no contigo. No, la bronca es conmigo. Es a mí a quien tú persigues. Y tercero, ¿cómo estamos en la evangelización? Algunos dicen, no, es que yo no tengo el llamado a ser misionero. Sí, pero toda la semana le llega un mensaje para compartir en sus redes sociales. Toda la semana tiene la posibilidad de invitar a alguien. Si usted dice, no, yo no tengo la facilidad de hablar de la palabra, pues invítelo a la iglesia, para eso está la iglesia. ¿Qué estamos haciendo por amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece? Romanos 12, 1 y 2 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego, y aquí hay un rogar, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, eso significa en otras versiones, racionalidad, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No se amolden al mundo actual, a esta generación. O sea, no amen lo que ama esta generación. No aprueben lo que aprueba esta generación, pero va en contra de mi palabra. En otras palabras, no se transformen en personas más misericordiosas que yo. Porque hay un solo camino al Padre, y es a través de Jesucristo. Sean obedientes. Si me aman, guarde mis mandamientos. Y este tema lo vamos a continuar la próxima semana, porque vamos a estar entrando a fondo para aprender lo que Dios ama y así nosotros amarlo también. ¿Cuántos dicen amén? Dios ama la rectitud, Dios ama el dador alegre, Dios ama muchas cosas y vamos a profundizar, porque si no amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece, estamos muy mal. ¿Cuántos quieren amar lo que Dios ama? Pongámonos de pie, por favor.